Realmente, bueno, es una competición nueva, pero emocionante por lo que significa que por primera vez en la historia se va a poder jugar un mundial de clubes para dictaminar quién es el mejor equipo del mundo de los 32 que hay clasificados y a priori parece algo apasionante. Normalmente cuando se juega un mundial es de selecciones y todo aficionado al fútbol defiende a su país y luego siempre tiene su segundo o tercer equipo que le pueda gustar más, o su selección, mejor dicho. En este caso yo creo que el que no tenga la posibilidad de tener a su club dentro del Mundial, porque solo habrá 32 en todo el mundo, seguramente va a tener sus opciones de seguir a equipos que les gusten en Europa, en África, en América, en Asia. Seguramente será una fiesta del fútbol para los aficionados y creo que puede ser una competición que marque una referencia a nivel mundial en un futuro, sin ninguna duda. Con la diferencia de que, por ejemplo, la mayoría de jugadores sudamericanos de alto nivel están en Europa y me atrevería a decir que también africanos y asiáticos, dijéramos que Europa es el continente que reúne las ligas más competitivas o en la que en teoría están los mejores jugadores, y eso es evidente que va a tener una repercusión en lo que es la competición, pero creo que un mundial de clubes es algo que puede convertirse en algo como referente de cara al futuro y lo considero muy atractivo. Yo he tenido la oportunidad de jugar mundiales como jugador representando a mi país, también representando a mi país como seleccionador, y en este caso representaremos a Francia pero esta vez desde la perspectiva de un club, y creo que puede ser muy atractivo y seguro que la competición va a gustar mucho. Cada vez que hemos tenido la oportunidad de ir a Asia o que hemos tenido la oportunidad de ir a otro continente, hemos percibido ese cariño y ese apoyo de mucha gente que quizás nunca ha estado en París o nunca ha ido a Francia, o que ha ido de turismo y sigue siendo aficionado del Paris Saint-Germain. Bueno, es un momento bonito de ver la repercusión que tienen los clubes en el mundo y es siempre muy gratificante recibir ese cariño. El objetivo es el de cada competición, intentar estar en disposición de ganar esa competición. Creo que es un club referente en el mundo, que tiene ganas de hacer historia y de conquistar el trofeo más importante que hay en el fútbol europeo, que es la Champions, y a partir de ahí, a partir de ahora y de esta primera edición del Mundial de Clubes, el objetivo claramente es disputar hasta el final, hasta lo más lejos posible y tener opciones de ganarlo. Pues los favoritos en principio creo que serán principalmente los europeos. No tengo ninguna duda que si los jugadores sudamericanos estuvieran en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y tendrían más posibilidades los equipos americanos, sudamericanos, centroamericanos, incluso los africanos también, pero es evidente que los equipos europeos jugamos con ventaja en ese sentido, porque tenemos lo mejor de Europa, pero también lo mejor de África, de América, de Asia. Puedo intuir que lo lógico sería que los equipos europeos estuvieran más cerca de conquistar este mundial, pero el fútbol es un deporte que no sabe de justicia y en el que se permiten con bastante facilidad en competiciones tan cortas como es el mundial, porque no olvidemos que cuando llegues a octavos en un partido se decide todo, cuartos en un partido se decide, semifinales y la final, con lo cual el fútbol es un deporte que permite sorpresas, pero creo que los equipos europeos en ese sentido creo que tenemos más opciones. Se enfadarán todos los que no son europeos, pero es mi opinión. Bueno, visitar cuando estás trabajando, visitas pocas cosas. Yo he tenido ya, mi primer mundial fue en el 94 como jugador y fue en Estados Unidos, cuando yo creo que había mucha diferencia en lo que eran las instalaciones americanas de lo que eran las europeas. Ahora todo se ha equilibrado, se ha igualado más, pero sí que percibes cuando vamos a América, ya sea Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, sí que percibimos el amor por el fútbol que hay en esos continentes y es muy gratificante ir a América a jugar y especialmente creo que será muy bonito. Supongo que tú has dicho que eran los que había muchos aficionados, estoy seguro que los hay y no creo que haya que animar a nadie a que anime a un equipo. Si no lo sientes, no lo animes.
Nuestro objetivo es no simplemente que nos animen los aficionados que ya son del Paris Saint-Germain o que tienen simpatía por el país, por la ciudad o por el club, sino que nuestra manera de jugar sea un modo atractivo. No sé, te pongo un ejemplo. Yo no sigo mucho la NBA, pero cuando veo a algunos jugadores o la manera que tienen de jugar algunos equipos en la NBA, si es atractivo y bonito, y si no especula y juega al ataque, pues te puedes sentir atraído por esto. Nuestro objetivo es que no solo nos sigan los aficionados que ya son del París, sino que cualquier aficionado, buen aficionado al fútbol, que tenga intención de ver un partido bonito y de disfrutar de un show, que puedan sentirse atraídos por nuestra idea. Creo que es bonito, atractivo y estamos encantados de que nos puedan apoyar. Logros, yo creo que estamos mejorando la temporada pasada, lo cual ya significa que estamos a un altísimo nivel, porque la temporada pasada llegamos a semifinales de Champions, ganamos la Liga, ganamos la Copa, ganamos la Supercopa. O sea que si estamos mejorando eso, significa que el equipo sigue creciendo. Es un equipo muy joven, pero a la vez con un año ya de experiencia a alto nivel, al más alto nivel, y creo que estamos preparados, como lo estamos demostrando, para competir ante cualquier equipo, no importa ni el equipo ni la competición. ¿Quieres ser competitivo? Da vacaciones a tus jugadores. Nosotros después de Navidades seguramente fuimos el equipo de Europa que más descanso dio a los jugadores. 10 días, 9-10 días. Haciendo encaje de bolillos, haciendo ingeniería técnica para darles el suficiente descanso para incentivar la motivación de que cuando vuelves a trabajar te apetece trabajar. Esto no es un trabajo al uso, es un trabajo de disfrute, pero la tendencia que tienen la mayoría de clubes y de entrenadores es la de jugamos muchos partidos, pues hay que entrenar mucho. Nosotros buscamos lo contrario, curiosamente. Y de cara a este mundial que se avecina, la clave será cuanto más descanso pueda dar a mis jugadores, sobre todo mentalmente y físicamente, evidentemente, con momentos de desconexión, mejor llegaremos.